Bienvenidos, bienvenidas al repaso de la lección de Escuela Sabática del Distrito Misionero de Tarma A. Y un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y estamos felices y contentos al ver sus comentarios. Y queremos también decir que esta semana estamos en esta semana de evangelismo femenino. También como damas queremos nosotros seguir también trabajando, evangelizando, testificando acerca de la obra que el Señor hace en cada una de nuestras vidas. Sí, amigos, oremos por las dificultades que puedan presentarse, pero sobre todas las cosas Dios está al control. Amén. De eso no dudamos, así que vamos a tener grandes bendiciones y cosecha este sábado. Querido Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu para poder explicar, Señor, tu palabra, que quede grabado en nuestra mente y también nuestros amigos, nuestros hermanos que escuchan este mensaje pueda también ayudarles a comprender más acerca de tu amor. Rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermana, estudiando los temas del Evangelio de San Juan, el escritor ha llamado a muchos como testigos de todas las clases sociales. Así es. Y algo interesante me llamó la atención de Pilato, un gobernador, testificó de Jesús sin ninguna duda. A pesar que era romano. Así es. En el libro de San Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Lo que yo podría un poquito más en cuanto a lo que nos dice el título, bienaventurados los que creen. ¿Por qué tenemos que creer? ¿Qué es lo que ocurrió? Imagínense, pastor, recordando la historia desde la creación, vemos que tristemente Adán y Eva fallaron, desobedecieron, pecaron contra el Señor. Entonces, desde ese momento, el Señor ha tenido que poner un plan de salvación para poder redimir al ser humano, por el amor infinito que Dios tenía por su creación, por sus criaturas. Ahora, en ese plan de redención incluía que el Señor Jesús tenía que venir a este mundo, ¿no? Como un Mesías, como un Redentor a salvar. Pero tristemente, a pesar de todas las evidencias que ya estamos viendo, ¿no? Tantos testimonios de personas, pero había gente aún que no creía. Entonces, eso fue el motivo para saber qué es lo que es creer. O sea, en este caso tenemos que hablar de la fe. ¿Qué es la fe? ¿No? Y encontramos en las escrituras un personaje llamado el padre de la fe. Que Abraham tuvo el hijo de la promesa, Isaac, tipificaba a Cristo. Así es. De la misma manera que Isaac tenía que cargar la leña hacia el sacrificio, Jesús también cargó la cruz hasta el Calvario. Y haciendo mención en este punto, pastor, justamente el mismo Señor Jesús dijo en San Juan 8:56, ¿qué cosa nos dice? Y vosotros, dice el 56, Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cómo es que Abraham vio el día de Dios y cómo es que se gozó? Justamente lo que usted acaba de decir, pastor, ¿no? Vemos que Dios le impuso una prueba a Abraham, ¿no? Y era el sacrificio de su único hijo, de Isaac, su hijo amado, el hijo de la promesa. Ahora, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ese sacrificio de Isaac, pastor, dice que prefiguraba lo que es el sacrificio del Señor Jesús, que Él iba a venir a este mundo a dar su vida. Al haber pasado esa prueba, Él entendió, justamente por eso dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Porque Dios le impuso esta prueba, era justamente para poder impresionar y para poder profundizar el conocimiento del amor divino, lo que Él iba a hacer para poder redimirnos. En el caso de Isaac, vemos, pastor, ¿no? Al final había un sustituto, claro, había un cordero. Apareció finalmente el milagro, ¿no? El milagro. Así es. El cordero que era el sustituto en lugar de Isaac. Pero cuando vino Jesús, Él ya no tuvo sustituto, porque Él mismo era el sustituto. Correcto. Entonces ahí podemos encontrar nosotros lo que, ¿no? Contar en cuanto al gozo que tuvo Abraham de entender la obra de redención para la raza humana.
es algo muy interesante que vemos en el siguiente testimonio de María. Fue invitado Jesús, dice, a la casa, ¿no?, donde estaba Lázaro, el que fue resucitado, estaba Marta, y en este acto de una reunión, podríamos llamarlo familiar, María aprovechó para ungirlo con el aceite, con el perfume más costoso. Y eso era porque ella verdaderamente amaba al Señor, de tal manera que para ella cualquier sacrificio que ella pueda hacer, no tenía nada en comparación en el que ofrecer su gratitud al Señor. Y vemos, pastor, de acuerdo al estudio de la lección, encontramos que verdaderamente, dice María, ella había entendido lo que Jesús dijo, ¿no? Voy a Jerusalén, ¿no?, que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Ahora vemos acá que ella, dice, había sido tocado por el Espíritu y ella comprendió que estaba pronto a que el Señor Jesús iba a morir. Y ella había adquirido con mucho sacrificio ese perfume a fin de ungir el cuerpo del Señor cuando Él muriera. Pero ¿qué pasó? Ella se enteró. ¿Qué se enteró? Que se enteró de lo que dice, iba a ser ungido como rey. Y en su alegría, ella quiso ser la primera. Imagínate, por eso que fue, ¿no? En otras palabras, dio todo ese recurso porque el costo del perfume era el costo de un jornalero de un año. Era admirable lo que hizo María. Y Elena Harmon de Hue, en el libro Deseo de todas las gentes, algo interesante detalla, ¿no? Sin embargo, José de Arimatea, Nicodemo, fueron a Jesús cuando ya había sido sacrificado. Llevaron, obviamente, ¿no?, los perfumes. Y podemos decir que fue demasiado tarde. Claro, porque dice Elena que ellos fueron con llanto amargo. Sí. Como dices, que, bueno, en vida eran las cosas para hacerlo, ¿no? Por eso podemos decir, queridos amigos, hoy en vida tenemos que decidir por Cristo. Así es. Y mientras tengamos esa oportunidad, aceptemos a Él. Él nos ofrece la vida eterna. Ahora nos centramos en otro personaje importante, gobernador, Pilato. De acuerdo al ejemplo de Pilato, ¿qué nos impide hacer lo que creemos correcto? Conocemos muy bien esta parte de la historia. Pastor, aquí encontramos un ejemplo, como dice nuestra lección, trágico, ¿no? Porque Pilato había reconocido la inocencia del Señor Jesús. Él, al verlo personalmente, había visto la excelencia de su carácter. Él había visto que las acusaciones eran injustas. Y por 3 veces él reconoció y testificó. Decía, por ejemplo, en San Juan 8, 18, 38, pueden ver también nuestros queridos hermanos que tienen, ¿no?, las escrituras, pueden leer cuando dice, en San Juan 8, 38 nos dice, ninguna falta hallo en él. Miren, lo que él está testificando. En Lucas también 23, 4 encontramos donde dice, no hallo ningún delito en él. Y el último de San Juan 19, 16 dice, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo falta en él. Y aún se complementa con lo que es el Espíritu y Profecía, pastor, donde dice que Pilato declaró, él dijo, limpio estoy de su sangre, tomadle vosotros y crucificadle. Pero notad, mira lo que les dice a los sacerdotes, pero notad, sacerdotes y príncipes, yo lo declaro justo. Y a aquel a quien él llama su Padre, él os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día. Mira, qué testimonio poderoso dio, pero tristemente el ejemplo es que él se dejó intimidar por la turba judía y condenó a muerte, habiendo declarado que Jesús es verdaderamente justo. El hecho de que también escribió, ¿no?, una frase que fue en 3 idiomas, dice en hebreo, en latín, en griego, escribió diciendo Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, esa escritura no provino simplemente porque él quiso escribirlo, sino que en los testimonios nos dice que había un poder superior a Pilato y a los judíos que había dirigido esa colocación de esa inscripción
Dice, y porque la providencia de Dios quería instar a reflexionar y a que investiguen las escrituras. Imagínate, o sea, no fue simplemente que la idea de Pilato, ¿no? Dice, era una verdad viva, transcrita por la mano que Dios había guiado y había dirigido. Imagínate, pastor. Sí, correcto. Incluso ahí estaban los líderes religiosos y le reclamaron a Pilato, ¿no? Dijeron, Señor, por favor, cambie las palabras, las letras, ¿no? Y lo que he escrito, escrito está. Así dijo Pilato. Y así quedó contundentemente el gran testimonio que Pilato en ese entonces aclaró. Interesante. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que nos impide hacer, ¿no?, lo que creemos correcto? ¿Qué nos impide? Posiblemente uno puede de repente preferir cosas del mundo, ¿no?, que aparentemente son riquezas, grandezas. Pero ¿qué es eso en comparación a lo que el Señor nos promete? Entonces, negar nuestra fe o decir, ¿no?, cosas que realmente no nos ayudan al crecimiento espiritual, eso es triste, sino que hay que estar firme, hay que depender del Señor para mantenernos con una fe firme. Correcto, hermana. Otro personaje, Tomás, un incrédulo, porque... Acá tenemos un peligro. Sí. El peligro de la duda. De la duda. Finalmente, lo bueno de Tomás, que cayó a los pies de Jesús, dijo, ayúdame en mi incredulidad. Y así fue que Tomás finalmente reconoció su falta, su error, ¿no? Lo más importante, y podemos rescatar de eso. Hermana, ¿qué peligros podemos encontrar en la duda? Justamente, aquellas personas, pastor, que dudan, están sembrando la duda y van a cosechar tristemente también la duda, y se van a hallar en que son incapaces de poder creer y esperar en la promesa del Señor. Ese es el peligro. Pero vemos aquí que Dios nos conoce, y en su inmenso amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿no?, nos ha dado una cantidad asombrosa de ejemplos, evidencias, para que nuestra fe no tenga dudas, para poder creer y perseverar. Y en el trato, pastor, con lo que se dirigió a Tomás, el Señor nos da el ejemplo cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil. No es juzgarlos. Claro, exacto. Queridos amigos, queremos decir lo siguiente. Los personajes bíblicos relatan acerca de su testimonio, pero tal vez nosotros no somos testigos oculares. Sin embargo, tenemos también grandes testimonios y lo podemos expresar, lo podemos testificar, lo que Dios hizo, las grandes transformaciones en nuestras vidas. Y yo puedo decir cómo Dios o cómo el Espíritu Santo, ¿no?, transformó mi vida. Recuerdo siempre de que antes de ser adventista, ¿no?, mi vida era diferente que ahora. Ahora me siento mucho mejor, me siento feliz, con esperanza. Cuando me encuentro frente a un problema, salgo con esperanza, hermana. Sí. Entonces, y mira, pastor, lo importante es para nosotros, ya hemos visto, mira, las Sagradas Escrituras, ya hemos visto cuántos testigos oculares que nos hablan. Ahora nosotros, ¿cómo nos ayuda? Imagínate, por ejemplo, nosotros tenemos una gran ventaja frente a aquellas personas en el tiempo del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo ya el cumplimiento. Todo de lo que había hablado el Señor Jesús se cumplió en la vida del Señor Jesús, y eso ya está ratificado, ¿no? Y ahora, de lo que dijo el Señor Jesús hasta el tiempo final, también estamos viendo todos los cumplimientos de las profecías. Uno de ellos, ¿se acuerdan? Cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Ya está cumplido. Así es. Y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos mayor ventaja, pastor, para poder creer, confiar y esperar en las promesas del Señor. Sí, Tomás dijo, quiero comprobar, ¿no? Eso es uno de los grandes errores que podemos cometer. No necesitamos actuar de esa manera con una condicionalidad, sino las Sagradas Escrituras nos da las evidencias claras de la existencia. Y la palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras, es el único libro, hermana,
Gracias. que da testimonio desde el origen de la existencia de la humanidad y lo que vendrá en el futuro. Necesitamos testificar de lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Hemos visto grandes milagros, grandes transformaciones de las personas, incluso duras, hoy están en la iglesia. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.